En este video vamos a estar tocando acerca si de verdad el Dios de Israel se divorció de Israel. ¿Divorció Dios a Israel? ¿Y qué significó o significa Jeremías por el significado de la promesa de un nuevo pacto? ¿Cómo explicaremos el divorcio que se menciona en el profeta Jeremías? ¿Y cómo explicas que el pueblo judío es tan divorciado de Dios por su propia palabra, por su propia ley? Como nosotros judíos podemos entonces volvernos atrás con Dios bajo la ley, la cual sería no posible y se prohíbe de regresar para atrás según la ley. En otras palabras, ¿cómo somos reconciliados con Dios cuando no puede ocurrir tal reconciliación bajo la ley? Tendríamos que traernos a un, entre comillas, nuevo pacto con el fin de traernos de nuevo a Él. Quizás esto usted se ha preguntado. Cuando hablas del divorcio en Jeremías, estoy seguro que estás refiriéndose a la parábola de la apertura del versículo del capítulo 3 de Jeremías, cuando el profeta usa alegoría y duras para ilustrar al desagrado divino con su nación lidiante. Para la audiencia que no es tan familiarizado con este tema, brevemente déjame explicarles algunas de sus dudas y preguntas. Usando una metáfora discordante, Jeremías compara la deslealtad espiritual de Israel a una mujer adúltera que ha sido guardado por el marido al que traicionó. El profeta entonces hace una pregunta penetrante. Después de que ella lo abandona y se casa con otro hombre, ¿qué puede volver ella más? ¿Ella puede volver de nuevo a su primer esposo? Jeremías capítulo 3, verso 1. La respuesta tácita es que no puede según la ley. Una vez que la mujer comete adulterio o se casa con otro hombre después de haberse divorciado del primer hombre, sabemos que no, según la ley no puede ni siquiera regresar al primer hombre o marido. Esto según Deuteronomio capítulo 24, verso 1 al 4. Dice que el esposo original nunca puede volver a su mujer dos veces divorciada. Ahora usted se preguntó cómo puede Israel nunca volverá a su lugar legítimo como nación sacerdotal de Dios. El profeta parece indicar que ella, Israel, se ha casado con otro, y a saber, los dioses de las naciones paganas. ¿Y qué es? Por tanto, no pueden regresar como primogénito de Dios, según Éxodo capítulo 4, verso 22. Ahora, ¿cómo puede tener la esperanza de restaurar a sí mismo con el Todopoderoso cuando la ley de Moisés parece indicar que no se puede? ¿Cómo puede la nación de Israel mirar a los preceptos de la Torá para su salvación cuando, según la metáfora de Jeremías, es esos mismos mandamientos que impiden regresar al Dios que una vez prometida? La razón por la cual esto resultaba difícil a entender en Jeremías capítulo 3, verso 1, es que muchos de los hechos de los dos errores al leer la parábola de Israel como la esposa divorciada. Su primer error es que se ha intentado interpretar una parábola de una manera hiper literal. Y esto resulta concernante que los cristianos que deberían estar familiarizados con el uso de parábolas luchan para entender cómo Jeremías está utilizando la parábola de la mujer divorciada. Segundo error que cometen muchas personas con buenas intenciones es que al leer solo la mitad de la parábola dejan la otra parte fuera. De hecho, la respuesta a su pregunta está incrustada en la cláusula final del mismo versículo. Examinemos un poquito esta parábola más de cerca y ahí vamos a ver muchas de las respuestas. El propósito de Jeremías en el usar esta parábola es doble. En primer lugar, el profeta desea para ilustrar vividamente deslealtad espiritual de Israel a su creador.
En el segundo lugar, más importante, la diferencia de la esposa 2 veces distanciado cuyo marido original no puede regresar a ella. El profeta apela al pueblo judío al arrepentimiento y proclama que es su mandato sagrado para ser restaurado como pueblo escogido de Dios. Como sabemos, en Malaquías dice claramente, Dios aborrece el divorcio. Lo que es imposible con la mujer abandonada es el destino de los hijos de Israel. Veamos todo el verso en su contexto. Dicen, si un hombre se divorcia de su mujer y yéndose está de él y se convierte de otro hombre, ¿qué puede volver a ella más? Es decir, ¿puede volverse a ella de nuevo? ¿No sería que la tierra contaminada se engrandece o se grandemente? Pero has fornicado con muchos amigos. Sin embargo, dice Jeremías capítulo 3, verso 1, sin embargo, volved a mí, dice el Señor. Las características centrales de la exhortación del profeta, que pasó por alto, aparece al final del verso. Sin embargo, volver a mí, dice el Señor. Jeremías hace presente motivo 5 veces a lo largo del capítulo. El mensaje transmitido por el profeta, claro, la piedad y la compasión de Dios es mucho más allá del alcance de la comprensión humana. Mientras que el marido traicionado nunca se llevaría de vuelta a su esposa adúltera, nuestro Dios misericordiosamente perdona a su nación rebelde. Mientras que el marido humana nunca se perdonaría a su esposa infiel, Dios perdonará a su nación adúltera. En estos pasajes, en movimiento, Jeremías describe el camino de la reconciliación con el Todopoderoso en contraste con el marido enfurecido que nunca permitiría que su esposa infiel para volver para atrás. Dios va a abrazar a su pueblo penitente. Lo que debe hacer Israel para reconciliar con el Creador, ¿qué es? Solo clamar a mí, como dice en Jeremías capítulo 3, verso 4, mi Padre que es el dueño de mi juventud. Sin embargo, ¿cómo puede ser esto? ¿Será la ira de Dios no se ha encendido para siempre contra esta nación? Jeremías responde con una pregunta retórica. ¿Él va a seguir siendo siempre el enojado? ¿Él va a mantener este enojo para la eternidad? Jeremías 3:5. La respuesta del Todopoderoso sigue con un juramento prometiendo reconfortarte para Israel un destino eterno y una unión permanente con el Todopoderoso. Y de nuevo en capítulo 3, verso 14 de Jeremías dice, vuélvete o vuelve, oh hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo estoy casado con usted. Israel y el Eterno está casado aún. Me tomaré, dice, 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré en Sión. Jeremías 3:14. El mensaje central del tercer capítulo sigue. El destino de Israel desleal está marcado con contraste con una esposa infiel. Mientras que la mujer adúltera no puede regresar a su ex marido, Jeremías llama al pueblo judío para volver al Todopoderoso y les asegura su destino eterno con el Todopoderoso. Sin embargo, ¿de qué manera puede el pueblo judío volver al Todopoderoso? Unos capítulos más adelante, Jeremías responde a esta pregunta mientras se esboza para su nación desobediente cómo restaurará su relación con Dios. En el 7º capítulo de Jeremías, el profeta advierte a su pueblo a no poner sus esperanzas en los sacrificios de sangre o mirar hacia el templo del Señor para salvarlos. Jeremías proclama que estas instituciones no pueden librarlos de sus pecados de bronce. Más bien deben alejarse de la idolatría y volver a Dios guardando los mandamientos. Interesante, no poniendo su fe en un hijo de hombre. No hay una voz cristiana en el mensaje durante la época de Jeremías en la expiación. Nada. Simplemente lo que es pedir a Dios perdón. Y es esto lo que Dios requiere. Así dijo el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, mejorar sus caminos y sus obras, y entonces me voy a permitir que sean habitadas en este lugar. No se basa en falsas palabras, diciendo el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor son ellos.
Si mejora su conducta y sus acciones, si se realiza el juicio entre el hombre y su compañero hombre, no oprima al extranjero, un huérfano o una viuda, y no derramar sangre inocente en este lugar, y no se siguen otros dioses por su detrimento, entonces voy a permitir que sean habitadas en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, desde los días antaños de la eternidad. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed carne, pues ni habló con sus padres ni tampoco les ordenó en el día en la que saqué de la tierra de Egipto en relación con el holocausto de sacrificio. Esta cosa le ordené a ellos diciendo: escuchad a mí para que yo sea tu Dios y que son ustedes mi pueblo. Y se puede caminar en todas las formas en que yo te he mandado, en seguir el camino del Eterno. Jeremías 7, versos 3 al 7 y el verso 21 al 23. El séptimo capítulo en Jeremías se erige como una acusación contra la flagrante credos más preciados de la iglesia. Por ejemplo, de acuerdo a la doctrina cristiana, no hay nada que el hombre pueda hacer para merecer la salvación a través de sus propias obras o arrepentimiento. Expiación, según la cristiana argumenta, solo puede lograrse a través del derramamiento de la sangre inocente. A lo largo del séptimo capítulo de Jeremías, sin embargo, el profeta reprende esta enseñanza aberrante. Dios desea que solo el arrepentimiento de pecados graves del hombre, no sacrificios de sangre. Jeremías declara en voz alta: por última, a medida que exploramos el mensaje de Jeremías, prestar atención especial a lo que aparece en ninguna parte del mensaje del profeta. La enseñanza de la piedra angular de la iglesia en ninguna parte se encuentra en el libro de Jeremías. Como resultado de ellos, este capítulo presenta un problema teológico monumental para los cristianos, porque no hay una sola palabra en toda la amonestación del profeta acerca de creer en Jesús para salvación o un futuro Mesías en la salvación. El profecía contiene la guía esencial de una relación pura con Dios para aquellos que han perdido su camino espiritual. ¿Por qué no Jeremías, mientras señala a su nación descarriada en la dirección de la piedad, en particular del pueblo judío, a la muerte expiatoria de Jesús que habría de venir en el Calvario? Porque en lugar de Jeremías profetiza que llegaría el día cuando el pueblo judío será restaurado a su tierra como resultado de su propio arrepentimiento de corazón, no de una creencia en un ser humano. Jeremías capítulo 3, versos 14 al 18. En lugar de una creencia en un Mesías resucitado, de acuerdo con la doctrina cristiana, el arrepentimiento por sí solo no puede hacer nada para salvar al hombre de la condenación. Él puede llorar delante y hacia atrás de cera con palabras humildes de remordimiento desde amanecer hasta anochecer, pero sin la sangre de la cruz, dicen los misioneros y cristianos, y esto es lo que argumentan, no puede haber remisión de pecados. ¿Por qué no el profeta menciona este credo tan fundamental de la iglesia en su sermón sobre el perdón? ¿Por qué no Jeremías advirtió a su pueblo que con tiempo serían restaurados, aunque solo creían en Jesús como su Señor y su Salvador? Por otra parte, ¿por qué Jeremías profetiza que en este acto de penitencia, que un día me llama mi Padre y no se apartó de mí? Jeremías 3:4. ¿Por qué no se menciona en la profecía del pueblo judío que llaman a cabo con el Hijo o el Espíritu Santo en el arrepentimiento de Jeremías? En pocas palabras, ¿por qué no son reivindicación fundamentales la cristiandad en sus fundamentos donde quiera a lo largo del sermón profético de Jeremías acerca de la expiación de un hombre en el Calvario? ¿Por qué no expresó Jeremías la idea de la iglesia hubiera sido querida ir reemplazando lo que es el pueblo judío? La siguiente pregunta argumenta que judíos solo pueden encontrar la salvación a través de un nuevo pacto o un nuevo testamento. La palabra griega que significa daeteki, tanto como un pacto como un testamento. Este nuevo pacto
argumentan los misioneros y cristianos, es el pacto de la cruz que se cumplió hace 2000 años, cuando la sangre de Jesús fue derramada por los pecados de la humanidad. Por otra parte, los cristianos insisten que este nuevo pacto fue profetizado. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto, Brit, en hebreo, con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, no como el Brit o pacto que hice con sus padres en el día que las tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Mis pactos ellos rompieron, aunque fui yo un marido para ellos, declara el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley en su interior, y sobre sus corazones le escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No se pondrá cada enseñará, cada persona enseñará, no se pondrá cada persona a enseñar a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos, repito, todos me conocerán. Es decir, no habrá la necesidad de predicar ningún evangelio, ningún mensaje. Porque en aquel tiempo todos conocerán. Es decir, el momento que el Brit Hadeshah comienza, ya no va a haber necesidad de que le digan a la gente, conozca al Señor. Más bien dice, del más pequeño hasta el más grande de ellos, dice el Señor, porque haré perdonar su maldad y su pecado, no más me acordaré de ellos. Jeremías 31, versos 31 al 34. Los cristianos y misioneros sostienen que el nuevo pacto de Jeremías es una referencia dado a conocer el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, la cual habla de la salvación a creer en la muerte expiatoria de Jesús. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramado por muchos para la remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam she'akol nהיה b'dברו. Muy bien. Lo de la alianza de Sinaí fue fundada en la observancia de los mandamientos de la Torá, ¿no? Al comentar sobre Jeremías capítulo 31 y 31, el autor de los libros de Hebreos declara que los mandamientos de la Torá son obsoletos, ya no aplican. Al decir un nuevo pacto, él ha hecho la primera totalmente sin uso, obsoleta. Ahora, lo que se está convirtiendo en obsoleta y se envejece está próximo a desaparecer, según Hebreos 8:13. Por lo tanto, no es difícil entender cómo los calvinistas, autor de Arthur W. Pink, en su exposición en hebreo argumenta. Es extremadamente difícil, si no imposible, para nosotros como para establecer una concepción adecuada de los graves obstáculos que presenta la mente de un judío piadoso cuando cualquiera trato de persuadir de que el judaísmo había sido anulado por Dios y que debe girar su propia espalda a él. Sería difícil, seguro. Mientras que algunas personas encuentran conclusión de Pink, el teólogo Pink reprobable, este autor es un compromiso cristiano reformada. Es simplemente está llegando a una conclusión que transmite claramente en el libro de Hebreos. En esencia, el libro de Hebreos es una polémica contra el nivel multifaceto mayor de la iglesia y el judaísmo. Con el fin de responder a su pregunta con respecto a la profecía de Jeremías de un nuevo pacto, primero hay que entender cómo el Nuevo Testamento ha aplicado mal y ha alterado Jeremías 31, versos 31 al 34, y luego captar el mensaje auténtico del profeta en estos 4 versos muy conocidos. Como se mencionó anteriormente, los misioneros y cristianos argumentan que Jeremías 31, versos 31 al 34, es una profecía de un evento que ocurrió ya hace 2000 años con la muerte de Jesús en la cruz. Ellos insisten en que este nuevo pacto sustituyó el obsoleto pacto mosaico, forjado con toda la nación de Israel a los pies en el monte de Sinaí.
Y es por esto la razón y la necesidad de poder decir que Israel ya no es pueblo de Dios, sino que ahora la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, o aún entre los musulmanes dicen que ahora los musulmanes son el nuevo pueblo de Dios, todos tratando de reemplazar lo que es y presente la promesa de Dios al pueblo de Israel, no un pueblo necesariamente nuevo o reemplazado. El hecho de que Jeremías 31, capítulo 31, versos 31 al 34, comienza con el profeta a abordar tanto la casa de Israel y la casa de Yehudá, indica claramente que Jeremías está hablando a los judíos, no a los gentiles. Después de la reunificación y la restauración de los 10 tribus perdidas, ninguna restauración se produjo en el momento que los cristianos afirman que el nuevo pacto se cumplió en la muerte de Jesús. Muy por lo contrario, durante el siglo cristiano no existía la casa de Israel. Asiria exiliado del reino de Israel más de 7 siglos antes, aproximadamente en el año 732 antes de la era común. Por otra parte, durante el primer siglo, el pueblo judío se extendieron por todo el imperio romano y más allá. Por lo tanto, la gran mayoría de la casa de Yehudá no residía en la tierra prometida durante la vida de Jesús. Estaban todavía en exilio. Como ustedes han visto en mis videos, eso fue una indicación de un gran fracaso de Jesús, de poder reunir toda la casa perdida de Israel que estaba desparramada por todo el mundo aún, por su mayoría. En las pocas palabras, la era del nuevo pacto aún no ha llegado. Más bien, la profecía de Jeremías se dirige a una futura era mesiánica cuando todo el pueblo judío, Yehudá e Israel se restaurarán y se reunirá en la tierra de Israel, como indica Ezequiel capítulo 37, versos 15 al 22. Por el contrario, no había habido ningún momento en la historia cuando el pueblo judío estaba fracturado y más disperso que en el primer siglo, en la era común, cuando el libro de los Hebreos afirma que se cumplió la profecía de un nuevo pacto de Jeremías. Por otra parte, una lectura superficial del capítulo 31, verso 34, confirma una vez más que la profecía de Jeremías no estaba hablando de una cruz cristiana hace 2000 años, sino un pueblo restaurado, un pueblo judío restaurado en el futuro era mesiánica. Los misioneros y los cristianos suelen pasar por alto el verso 34 y solo el 31 destacan, pero no leen el 31 al 33 al citar la declaración de un nuevo pacto de Jeremías. Este descuido rompe su interpretación de esta profecía porque es evidente que este pasaje habla del futuro era del nuevo pacto. Y Jeremías dice, y no se pondrá cada uno enseñando a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y sus pecados no más me acordaré de ellos. Jeremías 31-34. El versículo habla claramente de una época que se realizará durante una época del conocimiento universal de Dios, que aún hasta los gentiles conocerán de este Dios. Ocurrirá que cuando nadie tendrá que enseñar a su prójimo acerca de Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos. ¿Ocurrió estos acontecimientos en la época durante el primer siglo o en cualquier momento, ya que en cada ser humano conocen al Señor? Este no es, amigo, el caso. Es por eso tanta gran hambre en el mundo de conocer lo que es el judaísmo. La iglesia está gastando cientos de millones de dólares a cada año con el fin de tratar de convertir las masas en todo el mundo al cristianismo y ahora más con retos contra los musulmanes. Hay alrededor de 1.000 millones de musulmanes hindús y mundo de hoy que según la doctrina cristiana no conocen al Señor. Y no hay un número incalculable de ateos en todo el mundo que sin duda no conocen ningún Señor. Hay profecía de un nuevo pacto de Jeremías, sin embargo. ¿Cómo ha cumplido los estándares de cualquiera? ¿Estamos viviendo en un momento en que todo y cada uno sabe el Señor? La palabra hebrea Brit en Jeremías, capítulo 31, el verso 31, no significa una Biblia o se refiere de un nuevo programa de salvación o de la Torá.
La palabra Brit siempre se refiere a un convenio, una promesa o un contrato. Este pacto fue hecho con el pueblo judío, mientras que todavía estaba en el desierto y mucho antes de entrar en la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 28 al 29, Moisés declaró a toda la nación de Israel que si permanecerían fieles a Dios en la tierra que estaban al punto de entrar, el Omnipotente no les otorgará múltiples bendiciones que prosperará en la tierra. Es decir, si no lo hacen, no recibirán la bendición. Si lo hacen, recibirán la bendición. Por otro lado, si se apartaron del Señor, serían expulsados de Israel, que soportar un amargo exilio a la tierra de sus enemigos. Los acontecimientos oscuros que siguieron a la infidelidad de Israel son bien conocidos y ampliamente registrados a través de los pasajes de las Escrituras. Estos cuartos versos en Jeremías, capítulo 31, del verso 31 al 34, son parte de un tema constante en todo el libro de Jeremías, motivado literariamente único de Jeremías a contrarrestar la redención de los hijos, contrastar la redención de los hijos de Israel de Egipto con su redención final en la era mesiánica, que ilustra vívidamente cómo el último será el momento eclipsar a la antigua. Jeremías lo deja claro cuando proclama: por lo tanto, he aquí que vienen días, dice el Señor, cuando los hombres ya no se dirá, vive el Eterno, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, pero como el Señor vive, que hizo subir y llevó los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había expulsado. Entonces, dice, habitarán en su propia tierra. Israel está habitando ya en su propia tierra. Y no fue al resultado por Jesús o ningún otro previo candidato mesiánico. Jeremías capítulo 23, versos 7 al 8. Dios mismo lo hace. En el capítulo 31 del libro de Jeremías, la profecía continúa para contrarrestar la salida de Egipto. En la era mesiánica, él predice que la diferencia de la salida de Egipto, cuando los judíos fueron llevados a la tierra de Israel y exiliados siglos más tarde, ya que rompieron su alianza original como resultado de las iniquidades de ellos. En la era mesiánica, el pueblo judío entraría en un nuevo pacto cuando serían restaurados de forma permanente a su tierra y nunca saldría de nuevo de ese exilio a un exilio nuevo. Según lo declarado de cada profeta judío, el pacto de Dios forjado con el pueblo judío es eterno, para siempre. Nunca se puede romper. No hay palabras en la Biblia o interpolación de las escrituras judías cristianas siempre pueden cambiar este juramento eterno. El profeta Isaías proclamó este voto hace más de 2700 años. Con un poco de ira escondí mi rostro, dice el profeta Isaías, por un momento, pero con mi misericordia eterna tendré compasión de ti. Dice el Señor, tu Redentor. Y este Señor es el Eterno, no es un ser humano. Esto es como las aguas de Noé a mí, pues como he jurado que las aguas de Noé ya no cubrirá la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenda. Los montes se moverán y los callados serán quitados, pero mi misericordia, oh Israel, escucha, mi misericordia no se apartará de ti, ni será desechado mi pacto de paz. Brit Shalom, dice el Señor que tiene compasión de ti. Isaías 54, versos 8 al 10. Sorprendentemente, la formada retorcida en la que el libro de Hebreos rindió las profecías de Jeremías promulga el mensaje opuesto, exactamente opuesto de la intención original del profeta Jeremías. ¿Cómo puede el libro de Hebreos cambiar radicalmente las profecías de Jeremías, que se entiende que Dios había de alguna manera descartado su pacto con Israel, descartado a Israel, cuando las Escrituras afirman repetidamente que la relación única de Dios con el pueblo judío está atado en el cielo y nunca puede ser destruido o modificado? Por otra parte, Jeremías exclama la reafirmación de su pacto eterno con los hijos de Israel del Señor, diciendo: así ha dicho el Eterno,
que da el sol para la luz del día y el orden fijo de la luna, y las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar para que bramen las olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estos que están fijados eran para siempre y no quedan ante mi presencia, me dice el Señor, entonces también la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí para siempre. Es decir, si tú puedes romper esto que yo he establecido como ley para siempre, entonces puedes decir que esto también se puede cambiar, pero no se puede cambiar. Es lo que es la parábola, la metáfora. Así ha dicho el Eterno, si los cielos arriba se pueden medir, si los cimientos de la tierra a continuación se pueden explorar, entonces voy a rechazar toda la descendencia de Israel por todo lo que han hecho. Jeremías 31, versos 35 al 36. La profecía de un pueblo judío eterno, Jeremías presenta a la iglesia este gran problemática teológico, porque el Nuevo Testamento fue un gran esfuerzo hasta acabar los textos sagrados judíos. De hecho, el autor de Hebreos cambió deliberadamente las palabras de Jeremías con el fin de revertir el mensaje original del profeta. Como han visto en mis comentarios sobre lo que es el Evangelio de Jesús, el que cambió lo que es el mensaje de Jesús fue el mismo Pablo, que supuestamente, según algunos, fue el autor también de Hebreos. En Hebreos 8:9, mientras que se cita Jeremías, el autor cristiano cambió unas palabras más cruciales en la última cláusula del pasaje. Mis pactos que ellos rompieron, aunque fui yo un marido para ellos. En el libro de los Hebreos no se limita a citar incorrectamente Jeremías, pero cambia por completo el verso para ajustar a su agenda antijudía, cambiando el texto para que se diga, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los he ignorado, dice el Señor. Hebreos capítulo 8, verso 9. La palabra hebrea Baltim significa un marido o un desconocimiento o rechazado. Este es impresionantemente una alteración de las palabras de Jeremías. Es decir, lo cambiaron. A ser un marido transmite el mensaje opuesto exacto a la indiferencia. ¿Cómo puede el autor del Hebreo cambiar la palabra de Dios con el fin de persuadir a los lectores de la autenticidad y la superioridad del cristianismo y la obsolescencia del judaísmo? Cuando los autores del Nuevo Testamento manipulan groseramente las escrituras judías, no anuncia que poseían poca integridad. Esto no fue la primera vez que Pablo hace esto, si aceptamos que el libro de Hebreos fue escrito por Pablo. Por otra parte, en contraste, el mensaje de Hebreos 8:13, los mandamientos vivificantes de la Torá no tienen fecha de caducidad. Moisés declaró que estos mandamientos son eternos. Las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de estas leyes. Deuteronomio 29, verso 28. En algunas versiones lo vas a ver en el verso 29. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud, dice Salmo 111, versos 7 al 8. Por otra parte, los profetas predijeron que el pueblo judío observarán los preceptos de la Torá, de que llega el Mesías. De hecho, la escritura judía prominente da testimonio de que la fiel observancia de la Torá será la característica emblemática de la era mesiánica. Y les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y voy a tomar el corazón de piedra de su carne, el corazón de piedra, y convertirlo a carne, y les daré un corazón de carne, y andarán en mi ordenanza, y guardarán mis decretos, y los cumplirán. Entonces ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Ezequiel 11, versos 19 al 20. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y ellos cumplirán mis leyes y tendrán cuidado de mantener mis decretos. Ezequiel 37, 24. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, y que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos, porque de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Isaías 2:3. Así que vamos a hacernos la siguiente pregunta.
Si los líderes de las iglesias insisten que el Mesías ya ha llegado, la demanda de que sus feligreses observan los mandamientos de Dios, ¿por qué no lo demandan? Los miembros de las congregaciones mesiánicas, ¿acaso guardan los preceptos del Shabbat y Kashrut tan claramente delineados en las escrituras judías? Ejemplo, no judíos que se convierten al cristianismo, abstenerse de encender un fuego o llevar cualquier objeto en el día del reposo. ¿Le enseñan esto? No. La Biblia declara explícitamente que estas prácticas están prohibidas. Éxodo 35, verso 3, Jeremías capítulo 17, versos 19 al 20. Bíblicamente, la observancia del sábado es abandonado por completo por congregaciones judías, o mejor dicho, congregaciones mesiánicas. Curiosamente, el movimiento mesiánico solo observa los rituales y las tradiciones rabínicas y no los mandamientos claramente descritos en la Torá. ¡Qué contradicción! Sin embargo, ¿por qué se practican lo que está prohibido si ellos insisten que el Mesías ya ha venido? ¿Quién en realidad con diligencia y con alegría se adhiere a estos preceptos que dan la vida? Realmente el fiel pueblo judío, la nación que rechaza completamente las enseñanzas básicas del cristianismo. Paradójicamente, hebreos cristianos erróneamente así llamados, seleccionan el nuevo pacto de Jeremías para explicar su continua indiferencia hacia los preceptos estipulados en la Torá. De hecho, las profecías mesiánicas de la Biblia declaran que los hijos de Israel con diligencia guardan los mandamientos durante la época mesiánica. Véase Éxodo 37, verso 24. Por último, vamos a considerar el pecado grave en que encendió la ira de Dios contra el pueblo de Israel en primer lugar. ¿Qué maldad encendió amargo el reproche de Jeremías? El espantoso pecado de idolatría. Esto fue la causa de su prédica contra el pueblo. Violaron los 2 primeros mandamientos de los 10 mandamientos. Los judíos adoraban a dioses extraños que sus padres no habían conocido. Se entregó a la adoración de ídolos que imitaban las prácticas paganas de sus vecinos gentiles. Entre ellos, una de las prácticas que surgió durante el tiempo greco-romano era el adorar un hombre como Dios. César era un perfecto ejemplo. Y podemos mencionar mucho más otras divinidades hechos hombre en esas épocas. Vamos a considerar si un judío piadoso que ha leído el 31 capítulo de Jeremías y como resultado de alguna manera se trasladó a convertirse al cristianismo. Hace más de 3.300 años que la Torá advirtió a los judíos que iban a ser atraídos a servir a dioses que sus padres no conocieron. Y sus propios hermanos, sus hijos, su hija, la mujer que ama, su amigo más íntimo, secreto, su madre, su padre, trataría de atraerlos diciendo, vamos a la iglesia. No, vamos a ir a adorar a otros dioses. Dioses de que ni ti ni tus padres conocieron, dioses del pueblo de alrededor, que ya sea cerca o lejos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, que ustedes no lo escuchen ni siquiera le muestren piedad, no le haga caso, no te sobra y trata de protegerlo. Deuteronomio 13, versos 6 al 8. Haz los judíos se conviertan al cristianismo debido a la enseñanza de sus antepasados. ¿Son estas las decisiones teológicas nacidos que fueron la causa de estudiar en la yeshiva? ¿Puede la doctrina de la Trinidad que se encuentra en el libro de Jeremías o por cualquier otro profeta en el Tanakh? Obviamente que no. Los hebreos cristianos, al aprender a adoptar sus doctrinas de la iglesia de los gentiles que ellos utilizan para evangelizar, ¿fue tal caso evangelizado, profetizado por los profetas judíos? No. Consideremos entonces las enseñanzas cristianas viables porque sabían muy poco acerca de la fe que abandonaron. Cuando uno llega a ver lo que es la fe cristiana, lo que es para el judío, lo que representa la fe cristiana, llega a ser una contrariedad a la ley de la Torá, a lo que era antes de la Biblia cristiana. Y es por eso que no se equivoquen. Número 1, habemos de hacer un resumen. Número 1,
El pueblo de Israel todavía está casado con el Eterno. Es un casamiento permanente y eterno, y por lo tanto esta metáfora simplemente sirvió para llamar al pueblo al arrepentimiento. Número 2, el Brit Hadashah no se ha efectuado. No hay muestra que se ha efectuado. Eso ha de ocurrir durante la época mesiánica. Número 3, nosotros no creemos que hay que adorar a un hombre, ni creer en la obra de un hombre que murió en la cruz para recibir perdón de pecados, santificación de nuestras vidas y compromiso con el Eterno para siempre. Ya hemos explicado. Vea las series que tengo en YouTube que se llaman La Fe de Jesús. Y vea los últimos videos, muy importantes por las cuales nosotros no creemos en Jesús. Shalom, shalom. Esto espero que llegue a responder a la pregunta de la persona si acaso Dios se divorció de Israel. Shalom, shalom.